Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas a la gente que se va sumando, se va conectando. Ahí vi, Fabio, que te conectaste, envíame una solicitud para entrar, así vamos dialogando. ¿Se me escucha bien? Avisen por fin. Eh, bueno, y ahora cuando Fabio entre, vamos a dialogar un rato sobre Vicente Fatone, un filósofo argentino que al menos para mí es apasionante, es interesantísimo. Ahí está. Esperen un segundito. Fabio va a compartir conmigo esta apreciación, ¿no? De que Fatone es un autor interesante. También un poco por las cosas que he leído, es un autor distinto a otros, ¿no? Hola, Fabio, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, bien, todo tranquilo. ¿Se lo escucha bien? Sí, sí, perfecto. ¿A mí Ah, también? genial. Sí, sí, por Bueno, suerte muy bien. bueno, genial. Estaba hablando un poquitito, una pequeña introducción. Eh, ¿Te parece que nos presentemos nosotros? Bueno, sí, Bueno, antes que nada, este diálogo es en el marco del Congreso de Filosofía Argentina, ¿no? El primer congreso en redes de Filosofía Argentina. Eh, Así que, bueno, nada, en lo personal es qué sé yo, una linda experiencia, ¿no? Participar de esto. Que por ahí está bueno esto, encontrarnos, ¿no? En la divulgación de la filosofía, en estas charlas abiertas al público. Así que bueno, espero también atentos y atentas al resto del cronograma. Creo que hoy quedan una charla más queda y mañana quedan un par más. Así que bueno, eso. Yo soy el profe Lautaro de Apelo, soy profe, bueno, de filosofía, trabajo a nivel secundario. Y bueno, y un interesado por el pensamiento de, de Vicente Fatoni. Fabio. bueno, mi nombre es Fabio Pereira, soy también profesor de filosofía y bueno, trabajo en el nivel, bueno, en el nivel superior, universitario y no universitario. Y bueno, doy materias así como filosofía, introducción a la filosofía particularmente, en algunas carreras que no son justamente de filosofía, y en la carrera de filosofía doy materias como antropología filosófica, ética, eh, por ahí la rama un poco más práctica, ¿no? Así que bueno, si te parece, empezamos un poco a charlar sobre Vicente Fatone, que también, Genial. digamos, quiero hacer este agradecimiento a los que organizaron este congreso, a Luna por la invitación, porque la verdad, digamos, el trabajo de profesor y también como de investigador, o cuando uno prepara clases o está leyendo artículos para hacer, digamos, algún trabajo, alguna cuestión por el estilo, la actividad es bastante solitaria, ¿no? Uno está ahí con, como se dice, por ahí con el mate, ¿no? El matecito, el escritorio, una luz, tal vez una canción de fondo, pero no mucho más. Y esta oportunidad, estos encuentros, nos da el espacio por ahí para charlar de cosas que nosotros habitualmente estamos leyendo, nos interesa, ¿no? El motivo de este primer Congreso Nacional de Filosofía Argentina me parece extraordinario, el pensamiento, digamos, de autores argentinos, de profesores, filósofos que generaron, digamos, alguna huella en el pensar argentino. Así que me parece extraordinaria la ocasión para hablar de distintos pensadores argentinos, particularmente de este, ¿no? De Vicente Fatone. Para iniciar, me gustaría, bueno, si te parece, también eh, planteamos un poco cómo lo pensamos, es decir, yo voy a dar una pequeña introducción, hablar de algunas ideas, lo voy a hacer un poco de corrido, después le voy a dar el espacio a Lautaro para que eh, hable de algunas cuestiones un poco más puntuales, de algún texto particular de Fatone, y después dejamos unos minutitos para, bueno, recoger las preguntas, dudas, comentarios que por ahí vayan, bueno, expresando ahí en el chat. ¿Sí? Esa es la estructura que nosotros pensamos. En ese sentido, bueno, para un poco aprovechar el tiempo y también no pisarnos con nuestros compañeros, eh, Vicente Fatone es un autor que está ubicado, él nace en 1903 y muere en 1962. Para mí es un poco importante ubicar al autor porque también mucho de lo que Fatone por ahí establece, ¿no? Que lo que él desarrolla, las ideas que él presenta, tienen que ver también un poco con la época, ¿no? Con la época, con la situación histórica que Argentina particularmente
estaba, digamos, atravesando en ese momento, y más todavía que Fatone vive, digamos, gran parte de su vida en el litoral, ¿no? Él digamos, desarrolla su actividad académica en la Universidad del Litoral. Como les decía, bueno, él nace en 1903, es de familia italiana, de una familia inmigrante de Italia, que viene a buscar, como tantas otras familias. Claro, con ese no, nombre, Fatone, Vicente claro, Fatone. tal cual. Exacto, es como, hasta está cantado el nombre, ¿no? Como viene a lo Sí, italiano, tal cual. Imposible darle otro acento. tal cual. Es de familia italiana, digamos, Vicente, digamos, presenta como básicamente ya en temprana edad cierta facilidad para los estudios. Él en su vida, digamos, de colegio funda una revista en su momento, ¿no? Una revista que además cambia de nombre y más, y donde él empieza a escribir sus primeros textos, ¿no? Los primeros ensayos y demás. Más adelante, digamos, en su formación universitaria, pido disculpas que cada X cantidad de tiempo voy a estar tosiendo, porque bueno, tuve una laringita hace poco y tengo todavía las huellas de eso, entonces sé que también estuviste enfermo, Lautaro, y que Sí, fue una seguramente, semana tremenda. Pensé que tenía COVID, creo que te dije. Me hice un hisopado y me dio claro, negativo. Así que no, tremendo. Una semana sigo ahí con algunos resabios. Así que bueno, dale, seguí tranqui. vamos a intentar darle cierta, como se dice, continuidad. Dale. Pero, como les decía, él se anota primero a estudiar ingeniería, por Sí. las matemáticas particularmente, que es algo, digamos, es un dato interesante porque generalmente uno pensaría que las matemáticas tienen que ver con cuestiones tremendamente racionales, ¿no? Con cuestiones que están muy alejadas de, por ejemplo, uno de los términos centrales en Fatone, que es la mística. Mm, Bueno, y nosotros en la filosofía podemos ver desde los pitagóricos, Platón, Eudoxo, es decir, que la matemática en realidad tiene mucho de místico, hay mucho de mistérico como se dice, en las matemáticas. Fatone entra, digamos, por la matemática en la Facultad de Ingeniería, en temprano momento, digamos, él ya se desencanta un poco de esa carrera, de esa facultad, y se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras. En la Facultad de Filosofía y Letras, él, digamos, conoce a Alejandro Conf, es su profesor, otro pensador, ¿no? Que nosotros estuvimos, digamos, otros compañeros estuvieron hablando de Alejandro Conf, de Alberini. Bueno, él digamos, en la facultad conoce a estos pensadores, son, digamos, por decirlo así, profesores de él, ¿sí? Y, digamos, se recibe de licenciado en filosofía. Después, bueno, su vida académica está básicamente en la Universidad del Litoral, aunque da clases también en la Universidad Nacional de La Plata y también como se dice, en la UBA. Aunque tiene, digamos, poco tiempo de contacto con la UBA, él también es profesor en la UBA, que con mucho cariño menciono a la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, porque yo cursé también ahí, así que tengo un especial cariño por esa institución. Y bueno, después él pide una beca para irse a la India a estudiar la religión, ¿no? Las religiones orientales en realidad. En algún momento también él es embajador, es una especie de embajador argentino en la India, creo que dura 3 años solamente, después él renuncia a eso y vuelve a la Argentina. Y es uno de los propulsores, por decirlo así, de la disciplina de la historia de las religiones. Así mm, que tiene todo un sentido, uno puede hablar de filosofía de la religión, pero en realidad él lo trata como historia de las religiones, entendiendo también que la historia no es el mero relato, ¿no?, de acontecimientos, fenómenos, sino que es un pensar crítico. Hay una filosofía ahí atrás. Y esto es interesante porque la religión va a ser un término que va a tener, digamos, un nivel de importancia en el pensamiento de Fatone. Algo que para nosotros, digamos, no es uno de los temas más recurrentes o uno de los temas más interesantes. Uno se encuentra, digamos, en la facultad, dentro de los estudiantes de filosofía, y bueno, uno habla del ser, ¿no?, o de la existencia y otras cuestiones, pero de la religión es como, hay cierta resistencia, ¿no? Vicente de Fatón es una invitación a pensar el hecho religioso de una manera distinta. Inclusive el texto, que por ahí vas a comentar vos, Dios y el hombre, habla directamente de eso, ¿no? Él trata de desmitificar un poco, exacto, este libro, trata de desmitificar un poco cómo entender la religión, esas concepciones que no son del todo, por decirlo así, erradas, pero que comportan o llevan a una especie de reduccionismo
del fenómeno religioso, ¿no? Hay como una especie de, por decirlo así, de situación ahí reduccionista, sesgada del acto religioso, del fenómeno religioso. Uno de los conceptos principales de Fatone es el concepto de condición dialogante. Dice, el hombre es un ser en diálogo con otros. Solamente que es esa apertura hacia esa otredad, hacia ese otro, que puede ser, digamos, el otro ser humano. Fatone habla de que el mundo, digamos, está habitado por cosas, otros seres y los seres humanos, ¿no? Y la particularidad de los seres humanos es esta confrontación de diálogo, ¿no? Uno tiene esa relación, ese puente con nosotros. Y un aspecto de esa relación es el aspecto del misterio, el aspecto de, por decirlo así, relación con lo divino. No utiliza por ahí esas palabras que comúnmente uno encuentra, ¿no? Como se dice en otro tipo de textos teológicos, como trascendencia, primer principio. Él se aleja un poco de eso, inclusive en ese libro él critica toda esta cuestión de, por ahí, entender a la divinidad conceptualmente, intelectualmente. Porque dice, en realidad, y ahí veo yo una fuerte, por decirlo así, influencia en Fatone del pensamiento de Kierkegaard, porque uno de los conceptos que va también a establecer el concepto de paradoja, caro a Kierkegaard, ¿no? Básicamente. Está presente, digamos, básicamente esto, de que el pensar de la divinidad, de la religión, es paradójico, ¿no? No es algo que se pueda, digamos, enconcertar en la cuestión meramente conceptual. Escapa a esa plataforma conceptual. Nosotros estamos acostumbrados a conceptualizar, a hacer este trabajo, por decirlo así, deductivo, en el cual la conclusión nos da tranquilidad, ¿no? Si de las premisas se sigue la conclusión, estamos en el orden lógico, estamos seguros, y en ese encuadre, digamos, además de tener, digamos, por decirlo así, una resolución, nos sentimos tranquilos, tranquiliza la mente. Y lo que no encuadre dentro, lo que no se desprenda, lógicamente, nos genera un poco de pavor, ¿no? Entonces lo calificamos como irracional. Lo que trata de hacer Fatone es buscar una racionalidad que vaya más allá de la razón. Es una racionalidad que no sea la racionalidad de una organización, por decirlo así, esquemática, deductiva, pero tampoco que sea una pura irracionalidad. Y en ese contexto él dice, y acá hago una aclaración, me voy a meter un poco en ese texto en el cual vas a puntualizar vos, porque él en algún momento habla de entender a la religión como comunidad, ¿no? Exacto. Digamos, dice la religión, hay una frase que dice en alguna parte del libro, dice la religión no hay una religión una, sola, ¿no? Sino que la religión siempre es con otro. Solamente que en esa visión comunitaria caemos en el peligro de darle límites a la comunidad, en el cual siempre la comunidad, en ese contexto así de una comunidad en la cual uno tiene que como clasificar para pertenecer a la comunidad, va a dejar afuera a otros, ¿no? Y otra cosa es entender la religión como comunidad en el sentido de que esos límites no existen, no hay fronteras. Es decir, todo ser puede estar dentro de esa comunidad, ¿no? Eso es digamos, la diferencia. Y él va a plantear ese tipo de comunidad, ¿no? Porque él critica, si no estaríamos en una especie de contradicción, lo cual me parece que no hay aquí. Y él establece otro concepto importante que, digamos, después de revisarlo un poco, entendí por qué él escribe un texto de introducción al existencialismo. Porque, bueno, uno entiende, por ejemplo, de Fatone, seguramente más de uno de los que están aquí presentes, conoce el clásico texto de introducción a la filosofía y lógica, ¿no? Que es ese texto. Yo tengo la misma edición, todo, es reconocido. Sí, sí. Y ese texto lo escribe porque él está, digamos, en su práctica docente le enseña esas materias. Pero el existencialismo nunca enseñó, digamos, ¿no? Y sin embargo él se encarga un poco de escribir ese texto. Después de revisar un poco más a fondo a Fatone, entendí de dónde viene esa, por decirlo así, esa mirada, esa búsqueda de ciertas ideas existencialistas, que tiene que ver un poco con el concepto central del existencialismo, que es el concepto de libertad. Fatone tiene una frase extraordinaria en ese libro de Introducción al Existencialismo que dice: mi libertad exige la libertad ajena.
Y esclavizar es esclavizarse. Es decir, en esa condición dialogante, en esa religiosidad extensa, más allá de los límites de la comunidad, yo no puedo, básicamente, por decirlo así, encontrar o realizarme relacionalmente si el otro también no está en las buenas condiciones en las cuales pretendo estar yo. Es decir, si el otro no tiene libertad, yo tampoco voy a poder alcanzar esa libertad. Yo lo pensaba en esta imagen de cuando se genera una guerra, o cuando se genera, digamos, una situación bélica en un país, en algún lugar particular, lo que uno observa es que la estrategia particular es usar la imagen de que el otro es el enemigo, ¿no? El otro es el malo. Lo que pasa después también, ¿no? Después de que termina la guerra, los ganadores, como dijo como se dice, escritor, son los que escriben el relato oficial, ¿no? Entonces, estos son los buenos y aquellos son los malos. Bueno, ahí creo que está esta idea de Fatone de que lo malo, nosotros en una religiosidad anquilosada, en un pensar religioso anquilosado, vamos a ver que el mal es el otro. Cuando en realidad no percibimos que el mal no es el otro. El mal es la situación que me lleva a mí a atacar al otro. El mal está en eliminar al otro, en sacarle la libertad. Si yo quiero, como se dice, en cierta manera, en conseguir la libertad, conseguir el bienestar, tengo que buscar el bienestar del otro. Y uno lo ve claro cuando se da estas huellas de la guerra. Cuando termina la guerra, ¿qué sucede? Generalmente las personas que, por decirlo así, vuelven de la guerra, ya no son las mismas. Viven traumatizadas, han perdido algo, ya no son los mismos. Se genera todo ese trauma posguerra que, en cierta manera, trastoca lo más profundo de la espiritualidad humana. Ya no es lo mismo, ¿no? Y es eso, o creo que ahí está, digamos, el punto de flexión que pretende llegar Fatone. Es decir, en esa situación en la cual nosotros veamos que la apertura hacia el otro, buscar el bienestar del otro, es generar ese puente hacia la divinidad, generar ese puente hacia lo mistérico, donde la libertad del otro, el bienestar del otro, es la ascensión de mi propia libertad y mi propio bienestar. Es una filosofía, por decirlo así, centrada, descendida hacia el pensamiento, por decirlo así, más práctico. No es un pensamiento teórico abstracto, de un pensamiento, digamos, de las condiciones de la religiosidad humana, cosas por el estilo, sino todo lo contrario. Es una filosofía pensando la religión o la religiosidad, lo mistérico, en un mundo tremendamente humano, sin que eso sea por decirlo así, un antropomorfismo, ¿no? Entendiendo que hay misterio, que ese misterio, y esto también es tremendamente una idea de Kierkegaard, es un escándalo para la razón, ¿no? Claro. El misterio para la razón no llega a entender. Y entonces la estrategia no es ni tacharlo de irracional, ni tampoco abandonar la razón, sino con esa misma razón buscar otra manera de pensar que nos acerque a eso mistérico. Teniendo en cuenta, y acá también hay me parece a mí, otra gran influencia, que es San Agustín, ya el viejo San Agustín del Trinitate, de los últimos textos por ahí de San Agustín, en donde aceptamos que no vamos a comprender todo, aceptamos que no vamos a llegar a la comprensión absoluta, porque la razón occidental nos ha llevado a esta situación en la cual, si nosotros no entendemos por completo la realidad, el objeto de estudio, ese objeto anquilosado, no llegamos a entender realmente, ¿no? Entonces con ese afán de comprender todo, lo que terminamos haciendo es un reduccionismo, ¿no?, de ese objeto. Y lo entendemos cuando creemos que agotamos todas sus notas esenciales. Y eso, digamos, en última instancia no corresponde con la realidad. Siempre quedan por fuera, ¿no?, cosas que se pueden comprender y otras que están más allá de nuestras fuerzas. Y hay que entender eso como hombres, ¿no? Así que bueno, eso básicamente es lo que por ahí quiero, como se dice, expresar de Fatone. Es mucho más rico, es mucho más, por decirlo así, profundo. Él tiene muchísimos textos que hablan sobre la religiosidad oriental comparándola con la occidental,
ahí tengo una gran limitación porque de la filosofía y del pensamiento y religión oriental, digamos, conozco muy poco. Es decir, conozco alguna cosa muy básica, pero sé que hay toda una especie de, por decirlo así, de confrontación. Él plantea en un texto que el occidental tiene como una lógica de pensamiento que los orientales, por decirlo así, han desarrollado en beneficio, digamos, hacia un pensamiento más profundo que Occidente ha olvidado, que, bueno, integrar lo finito e infinito, por ejemplo, ¿no? En el libro que vas a comentar vos, él trata de desarmar un poco el argumento de Tomás de Aquino, ¿no? De que, de pensar, digamos, la posibilidad de que se pueda llevar el razonamiento de causa-efecto hacia el infinito. Porque, ¿por qué tendría que repugnar a la razón, digamos, el infinito? ¿No? Podríamos tener una manera de pensar pensando en el infinito. Y él dice que los orientales pudieron establecer esa integración entre lo finito e infinito, y los occidentales no. Pero así también los occidentales han, por decirlo, restringido ese pensamiento a una cuestión, por decirlo así, a cierta parte de la vida cotidiana, y no ha expandido a otros sectores que eso sí ha hecho el pensamiento occidental. Entonces, hay como cosas positivas en una y en otra, ¿no? Como que se podrían integrar y buscar, digamos, ensayar otro camino. Bueno, esto más o menos, me pasé 2 minutos, esto es básicamente lo que No, puedo perfecto. decir de Fatone. ¿Tenés algo más que decir? No importa el tiempo, o sea, No, con esto estamos, porque bueno, hay cosas que pasé, pero ya las pasé, no las dije porque vi que el tiempo por ahí no me alcanzaba, pero cualquier no, cosa en la que vas diciendo, por ahí puedo meter un bocado, porque mucho tiene que ver sobre ese texto que vas a comentar vos, así que claro. Si te querés, pido tu permiso ahí con todo. o interrumpirme, digamos, ahora. Yo un poco lo que quería hacer en este encuentro era como una especie de comentario, digamos, a algunos textos, unos fragmentos, ¿no? De dos textos puntualmente, que uno son el que hablaba antes, El hombre y Dios, que fue el texto con el que yo conocí a Fatone, de casualidad, hace un año más o menos, o sea, hace un año más o menos conocí a Fatone, me llamó la atención el título, me interesa a mí esto de pensar lo sagrado, ¿no es cierto? A ver qué es lo sagrado y cuáles son las formas que puede tomar o adquirir lo sagrado, que va más allá de en la creencia en un Dios, obviamente va más allá de la creencia del Dios católico, va más allá. Eh, entonces me interesó y lo leí, la verdad que no sé si coincidís conmigo, pero invito a todas las personas que están acá escuchando a leerlo, a Fatone. Dice Capelletti, acá en Filosofía Argentina del siglo XX, un hermoso libro sobre pues, justamente de filosofía argentina, que peca un poco como dice, de ser muy literario, Fatone, ¿no? Creo que cuando trata de exponer las doctrinas de la filosofía oriental, de la filosofía de la India. Pero eso de lo literario a mí me gusta pasar tiempo leyéndolo, digamos, entonces por eso invito, digamos, a que lo lean. Y plantea, bueno, como decía recién Fabio, o sea, lo que hace Fatone un poco en este libro, en El hombre y Dios, es eh, pensar de qué forma, desde la filosofía o desde la religión, las personas han intentado relacionarse o buscar a Dios, o a lo divino, ¿no es cierto? Voy a hacer un pasaje rápido eh, por algunos fragmentos del libro, pero quiero llegar después al misterio, que me parece a mí es el concepto que más me interesa en Fatone, ¿no? Por otras lecturas por ahí mías también, y hablar un poco después también sobre la creación. Eh, pero bueno, paso un poco rápido por esto que, como empieza el libro del hombre y Dios, dice que los hombres, o bueno, los seres humanos, buscan a Dios o a la divinidad de tres maneras distintas. Desde la filosofía, desde el ascetismo y desde la fe, digamos, desde el apóstol, ¿no? Como son tres figuras, el filósofo, el asceta y el apóstol. El filósofo Sócrates decía que investigaba las cosas humanas a partir de la luz de la razón, ¿no es cierto? Tratar de conceptualizar las cuestiones humanas, que cuenta Fatone que los brahmanes se le reían a Sócrates cuando le contaba esto. El ascetismo a través de penosas prácticas que buscan la unión con lo divino, ¿no es cierto? Por ahí no sé si el castigo, digamos, pero eh, como renunciar a determinados placeres o prácticas o comodidades humanas, ¿no? En busca de un bien mayor.
Y el apóstol, bueno, menciona a Pablo que en el Areópago les habla a los griegos sobre el Dios desconocido. Y les dice, bueno, ustedes tienen un panteón para el Dios desconocido, bueno, este es el Dios desconocido del que ustedes, digamos, adoran sin saber. Entonces, bueno, tres formas, ¿no?, de buscar a Dios, desde la filosofía, desde el ascetismo y desde como apóstol. Dice Platone que son tres vías que se entrecruzan y hasta se confunden, pero que conducen a la misma meta. Y más adelante habla, a ver si encuentro acá la frase, como que todos hablan de lo mismo acá. El ser no es un ser, es el ser. Mucho más adelante en el texto, ¿no? Y tradicionalmente ese ser que no es un ser ha sido llamado Dios, pero también ha sido llamado Uno, también ha sido llamado Tao, Brahma, Nirvana. Y dice, Fatone cita un viejo texto oriental que dice que los sabios llaman con distinto nombre a lo que es uno. Como que la relación con Dios podría traducirse o pensarse de esa manera, ¿no es cierto? Como diferentes formas o diferentes vías o caminos, ¿no? Pero que en el fondo desembocan en lo mismo, que tiene que ver con esto que decía Fabio hace un rato, con el misterio, ¿no es cierto? Con ese no saber. El último fragmento o capítulo del Hombre y Dios se llama La Nada Eterna, como Dios como eso que no se puede saber, que no se puede conocer, que no se puede expresar o traducir en palabras. Y eso a mí me interesa. Dice Fatone que el hombre piensa, siente y quiere. Y es pensando, sintiendo y queriendo como crea su propia existencia y se inserta en el proceso del cosmos. Y se pregunta, ¿cuál de estas tres facultades ejerce una primacía sobre los demás? Como que los filósofos, en distintas momentos de la historia, dieron primacía a estas tres facultades humanas, el pensamiento, la sensación y la voluntad. Y hace una crítica diciendo como que buscaron a Dios, buscaron la relación con Dios únicamente en la voluntad, por ejemplo, únicamente en el sentimiento, únicamente en la inteligencia. En la voluntad dice que el hombre ante su Dios no puede adoptar más actitud cierta que la de su conducta, o sea que en nuestra conducta nosotros de alguna manera nos relacionamos con Dios, ¿no es cierto? Únicamente la relación moral establece la posibilidad de comunicación, esto tiene que ver con la moralidad, ¿no? Pero después hay otro que me interesa, que es particularmente, que es la cuestión del sentimiento, porque de ahí habla sobre un filósofo, un teólogo alemán, que es Schleiermacher, y dice que Dios se nos ofrece la experiencia de un sentimiento que intuye su realidad directamente. Y esto a mí en lo personal me vuela la cabeza, ¿no es cierto? La idea de pensar a Dios o a lo divino como la intuición, vamos a decirle, del misterio, ¿no es cierto? La intuición del universo, diría Schleiermacher. Dice Fatone que el sentimiento en este sentido sería el contacto mismo entre el yo y el universo, ¿no es cierto? Como esa fusión o ese encuentro. Y dice que en el sentimiento la realidad toda se convierte en una experiencia viva. Voy a hacer una pequeña digresión para hablar un poco de esto de Schleiermacher, porque él plantea de que sobre la religión dice que la intuición del universo constituye el gozne de todo mi discurso, constituye la fórmula más universal y elevada de la religión. El universo se encuentra en una actividad ininterrumpida y se nos revela a cada instante. La religión consiste en concebir todo lo particular como una parte del todo lo limitado como una manifestación de lo infinito. Bueno, nada, esto un poco porque tenía ganas, digamos, porque me gusta mucho este pensamiento. Pero bueno, la religión, según esto, sería el contacto directo con el infinito, con lo infinito, con el todo. Y por último, la inteligencia, cuando se habla o se busca a Dios a través de las ideas o de dogmas, dice Fatone, únicamente a través de las ideas, y pone como ejemplo a Hegel. Y dice Fatone que la historia de las relaciones del hombre con Dios no es sino la historia de las creencias expresadas en dogmas. Pero dice que hay un cuarto, únicamente, o sea, únicamente la voluntad, únicamente el sentimiento, únicamente la inteligencia. Dice que hay un cuarto que tiene que ver con
eh, con que estos tres únicamente anteriores olvidan que el ser humano es un que no es un ser aislado, sino que, como decías vos, Fabio, antes, somos seres que convivimos con otros seres, ¿no es cierto? Y ahí dice que toda religión es religión compartida. No hay religión sin correligionarios. Por eso me parece interesante. Ah, y algo te quería decir antes, es que me gustó eso que vos dijiste, tu interpretación, ¿no? O esto con lo que te quedás, o esta lectura tuya de encontrar ahí el punto fuerte en Fatone, ¿no? De esa unión con los otros. Porque yo al leer El hombre y Dios, no sé si por mis intereses o por mis experiencias previas o lo que sea, pero como que sí lo interpretaba más a ese texto, también como no tanto ligado a una cuestión práctica o con otros, sino a esa relación individual con lo infinito, ¿no? Que en esa relación nos encontramos también con otros. Pero bueno, nada, me hace pensar y lo voy a releer a partir de tu lectura. Eh, pero dice, bueno, estos son como diferentes formas, no sé si querías agregar algo o no. No, por ahí te voy a comentar, digamos, sí, lo que vos por ahí percibís en ese texto no es errado porque él, en ese texto, Dios y el hombre, no ensaya por ahí esta salida comunitaria. Sí lo hace en Claro, otros textos ahí va. posteriores, ¿no? Digamos, por ejemplo, la introducción al existencialismo algo ya insinúa, y hay otros textos y ensayos donde él toma todo el análisis que él hace en Dios y el hombre para desarrollar, digamos, esta interpretación de una religiosidad, pero que inicia, o por decirlo así, se desarrolla en la comunidad, con el otro. Y haciendo esa aclaración de que la comunidad no tiene límites, es decir, no es la comunidad de católicos, evangélicos o Ahí judíos, va. comunidad, no, la humanidad en tanto seres vivos. Pienso que ese tipo de comunidades, digamos, que llevan un nombre, aunadas o reunidas por un nombre, eh, limita, ¿no? Es un poco eso que vos decís y pienso en algo que iba a decir yo un poco más adelante, pero hay un poeta que, que- que me fascina, que es Roberto Juarros, y él en uno de sus poemas dice, eh, habla de desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. Repito, desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. Y creo que esto va en sintonía con esto de Fatone, ¿no es cierto? Porque al final termina diciendo que el nombre, bueno, un poco lo que decía yo antes, ¿no? El nombre puede ser Dios, puede ser uno, puede ser Tao, puede ser Brahma, pero lo importante está, bueno, qué hay ahí en el fondo, ¿no? Eh, Sigo un poco con esto que estaba diciendo antes, o sea, como que ninguno de estos tres únicamente, dice Fatone, de estas formas de vincularse o de estas formas de buscar a Dios, nos dicen qué consiste la naturaleza de la relación del hombre con Dios, y dice que Dios ha sido concebido como el ser supremo, pero también como la nada, como esa nada eterna, ¿no? Como la negación absoluta. La teología mística o habla de pseudo Dionisio Areopagita y dice que declara a Dios como oscuridad transluminosa. Y pienso ahí en la paradoja también, ¿no? Y el maestro Eckhart, que cree reconocer en Dios la realidad suprema, pero para enseguida declarar que quienes creen saber algo, lo que fuere acerca de Dios, han descendido al nivel de las bestias. Genial. ¿Querías acotar algo o Claro. no? No, sí, la paradoja, ¿no? Que Claro. es, ahí va a explorar todo eso de la paradoja. Si no podemos conocer la divinidad totalmente. Toda esa línea de la filosofía medieval mística con Meister Eckhart y de lo que generó después la teología apofántica, ¿no? Llamada la teología negativa. Dios no es esto, porque es mucho más que esto, no es inabarcable. Y bueno, y ahí es donde encuentra Fatone, o donde, no sé si decir el recurso, pero bueno, en el recurso del misterio, ¿no? Habla de esto del misterio como eso que no se puede conocer y que está bueno lo que vos dijiste antes de que Occidente no ha podido nunca, a ver, no, estoy diciendo algo demasiado general, ¿no? Pero como que
la racionalidad filosófica occidental es como que siempre ha buscado comprender, entender, ¿no es cierto?, captar eh, la idea, poder saber con exactitud qué son las cosas, y acá encontramos otra cosa, quizás lo opuesto, que no entender o no saber por ahí está bien también, ¿no es cierto? Como que, y ahí está algo del misterio. No voy a citar todo, pero hay un fragmento que me fascina de este librito del hombre y Dios, pero dice que existimos. A ver, hubiera podido no haber nada, pero hay algo, este universo. Y en el universo estamos nosotros, seres privilegiados con conciencia de sí mismos y con conciencia de este universo. Existimos, pero antes no existíamos, y un día dejaremos de existir. Y dice, aunque antes no hayamos sido, y aunque en algún momento vamos a dejar de ser, somos. Y el misterio, por eso solo dice que el misterio del ser es nuestro propio misterio. E intentar descifrarlo es nuestra más alta aventura. Yo eso lo entiendo como una definición de filosofía, o de búsqueda filosófica, ¿no? Intentar descifrar el misterio que somos. Y ahí está, esta es una de las cosas que a mí, Fatone, me fascinan, ¿no? Quizás por esa prosa tan bella, ¿no? Tan linda, o tan interesante, o al menos de acuerdo a mi gusto, pero eso, intentar descifrar el misterio que somos es nuestra más alta aventura. Bueno, ya se me va acabando un poquitito mi tiempito. Al final termina diciendo que como que intentar nombrar a Dios es la experiencia después de la cual se advierte que cualquier conquista es un fracaso. Cualquier conquista es un fracaso, ahí de vuelta a la paradoja, ¿no? Y que todo error reside en la afirmación de algo. Y ahí cito, paradoja e ironía de la eficacia creadora que se cumple en el tiempo solo porque tiene su fundamento en la pura impotencia de la eternidad. Y hay una parte que me importa que dice, misterio tremendo, sí, pero sencillo. Tan sencillo como el misterio análogo del universo. Pues, ¿qué es el universo sino un gran experimento en el imperturbable vacío del espacio? Repito esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el universo sino un gran experimento en el imperturbable vacío del espacio? Y así termina el libro, El hombre y Dios. Spoiler. Y déjame decir un par de palabritas más sobre esto de la creación. Dice Fatone, me parece un concepto interesante que está en Korn también, que está en Bergson también, que está en Juarros también. Juarros, Roberto, a ver, insisto, me gusta y he estudiado bastante a Roberto Juarros, el poeta, ¿no? Dice Juarros que crear es la más alta capacidad humana. Y Fatone dice que el hombre, el ser humano, vamos a decir, es el animal al que no le basta que haya un mundo, necesita crear otros, y es solo en esa creación donde se descubre su propia condición humana. Necesitamos crear otros mundos, no nos basta que haya un mundo, sino que es necesario crear otros, y y ahí hago como la unión, digamos, con este otro libro que se llama Filosofía y Poesía, que reúne ensayos de Fatone, obviamente sobre estos temas. Como hablaba un poco antes con Fabio, antes de la charla, son los dos libros que más tengo leídos y que más me llaman la atención, que más me gustan, ¿no? Quizás por las temáticas que me interesan. Paréntesis, pero descubrir un autor argentino tan interesante de leer, que hable de las temáticas que a mí me interesan, para mí es un montón. Ahí radica un poquito que cuando Leo y Juan nos invitaron, o al menos a mí en este congreso, yo quería hablar de Fatone un poco por esto. Pero bueno, entonces empieza a hablar después sobre lo sagrado, Fatone. A ver, voy a hacer como un salteadito. Fatone dice que lo sagrado se entrega con la palabra a la inocencia del poeta. La poesía es la revelación hecha a los inocentes de lo sagrado mismo. Y esta idea me fascina, ¿no? Que la poesía es la revelación de lo sagrado. Y solo el puro corazón del poeta puede, sin consumirse, recibir el rayo de lo sagrado. Más adelante dice que Dios poetiza. Y no solo en el sentido más amplio de la palabra, en cuanto crea,
sino también en el sentido de que crea poemas. La creación divina es un poema, dice Fatone. Y pienso en la analogía con el ser humano, ¿no es cierto? Después también compara a los poetas como dice que los poetas son una especie de Dios, porque justamente crean su mundo, ¿no? Eh, Más adelante dice que la palabra define al hombre, en su ejercicio, en el ejercicio de la palabra, se cumple la condición humana. Acá podemos ver también resabios de Heidegger. El hombre es el que habla, pienso en la época, pero bueno, debe estar por ahí. El hombre es el que habla, el hombre es el que nombra. Hablar es crear. El hombre, como los dioses, crea porque habla. También un paralelismo ahí entre los hombres o las personas y los dioses. Y después puntualmente sobre poesía y filosofía, dice que el comienzo de la filosofía es la conciencia de estar padeciéndose a sí mismo. Y el primero de este padecimiento es el de llevar este cuerpo, el cuerpo humano. El filósofo es el hombre que aspira a poseer para siempre ese bien que la sabiduría es. O sea, el que aspira a poseer la sabiduría. La poesía, en cambio, es cosa de dioses. El poeta necesita estar entusiasmado, o sea, poseído por el Dios, ¿no? En Theos, estar en Dios, ¿no? De ahí viene la palabra entusiasmo, estar en Dios, y padecerlo. La poesía es un don de los dioses y por eso es sagrada. Después habla de la poesía pura, que es la experiencia inmediata de lo real. La poesía pura es la experiencia inmediata de lo real. Y acá no puedo evitar volver a hacer un paralelismo con Juarros, porque en un libro único, ensayo, que es un diálogo que tiene Juarros, que es un diálogo con otro poeta que es Guillermo Boido, él dice que, Juarros define la poesía como la captación inmediata de lo real. Bueno, es prácticamente lo mismo esto que está diciendo Fatone, ¿no? La poesía no, como una producción escrita, palabras que forman determinado mensaje, por ejemplo, sino la poesía como algo más profundo, como que es esa conexión propia con, volvamos a Schleiermacher y a esto que decía Fatone antes, la conexión con el universo, con lo divino, con los dioses, con Dios, lo que sea. Y en ese sentido, la poesía, dice que la poesía pura es silencio, como la mística. Y el poeta sería algo así como un aprendiz de místico. Y solo la mística puede explicar la poesía. Y me pasé un poquito también con el tiempo, así que, pero no quiero irme sin hablar también de esto último que dice Fatone en Filosofía y Poesía, porque habla de la función liberadora, emancipadora de la poesía y de la filosofía. Dice, filosofía y poesía cumplen una función igualmente liberadora, la de enseñarnos a sospechar que este mundo, no se limita a ser lo que es, sino que es otra cosa. Y no dice qué, pero bueno, ahí lo deja abierto también, ¿no? Pero bueno, es un poco lo que yo, son un poco mis lecturas en relación a Fatone, mis experiencias habiéndolo leído, las cosas que me interesan de él. No sé, Fabio, si tenés ganas de agregar algo más o de... Sí, una cuestión que me llevó, digamos, que me hizo pensar un poco, es, digamos, que no es inocente la concepción por decirlo así, la manera que nosotros tenemos de entender lo religioso, lo sagrado, lo mistérico. Porque si nosotros generamos, digamos, una especie de anquilosamiento del pensamiento religioso en fronteras muy estrechas, lo que hacemos generalmente es generar esto, ¿no? Una comunidad cerrada que se enfrenta a otras comunidades, ¿no? Y nos perdemos de explorar lo humano, la realidad, ¿no? Toda por decirlo así, esa experiencia de la poesía en tanto entusiasmo, en tanto posesión, de otra manera, encontrarnos con los otros de otra manera, encontrar una relación con el misterio, como se dice, eso sagrado, de otra manera distinta a la que tal vez estamos acostumbrados, o de esta manera que nosotros tenemos tal vez muy racional de entender la religiosidad, ¿no? Abrirnos a otra comprensión, tal vez
nos haga mejores personas. Me gusta ese pensamiento y esa interpretación. Pienso en Hugo Mujica, poeta, filósofo bonaerense, me parece, porteño. Bueno, está vivo, sacerdote, un personaje muy interesante que habla de la apertura, también la apertura, habla del misterio también. Así que bueno, muy interesante. No sé si alguien de las personas que están ahí escuchando y acompañándonos también en esta charla tienen ganas de comentar algo, de preguntar algo. Eh, ¿Ha leído a Fatone? No sé, algún otro texto que... Okay. Claro, sí, conocían a Fatones, si tienen dudas, preguntas, algún comentario. Vamos a dedicar esos minutos para, como se dice, atender a eso, ¿no? A lo que, los que estén ahí también estén, digamos, de otra manera también participando. Desde ya, y creo que el autor compartís esto conmigo, recomendamos las obras de Fatone. Son, como se Absolutamente. dice, extraordinarios. Hay que leerlo con la cabeza bien abierta, digamos, con la intención de comprender un mundo que es, por decirlo así, extraño al pensamiento común. Perdón, Si uno va con esquemas, claro, difícilmente entraremos. comprender un mundo que no hay que comprender. Ahí está la paradoja. Exacto. Eh, Ah, que no admite comprensión. tengo acá un pequeño fragmento de ese libro, Yo soy el Dale. hombre. Yo lo voy leyendo y los que quieren, como se dice, expresar alguna duda, comentario o aporte, queda ahí, como se dice, estamos atentos a eso. Dice, como se dice, Dios y el hombre, ya se trate del pensamiento, o del sentimiento, o de la voluntad del individuo o del grupo. La relación con Dios aparece siendo siempre un desafío a todos los esquemas de la vida común y exige que nos perdamos y lo perdamos todo si queremos encontrarnos y encontrarlo todo. Perder todo conocimiento para encontrarlo en la ignorancia. Perder toda posesión para encontrarla en la renuncia. Perder todo amor para encontrarlo en el tedio. Perder toda solidaridad para encontrarla en la soledad. Es una frase que me rompió la cabeza y me parece extraordinario. Me gusta, me gusta. Es el despojo, ¿no? Despojarse de los moldes aprehendidos ya, ¿no? Ahí hay, mira, hay un par de preguntas. Bueno, hay unos comentarios. A ver, ¿es difícil entender a Fatone? Creo que tiene capas esa pregunta, ¿no? Porque creo que Yo, que el hombre y Dios es bastante ameno. Introducción al existencialismo también bastante ameno. O sea, una introducción en ese sentido va bien. Ya, por ejemplo, filosofía y poesía tiene otro nivel de complejidad, me parece a mí. Y no he leído prácticamente más de o sea, los textos sobre hinduismo o budismo, no, no sé, así que eso. Después hay un par más que me parece que vos podrías decir algo sobre Kierkegaard, te comentan ahí, mira. Hay una pregunta antes, ¿es existencialista o en qué corriente lo podemos ubicar? No diría que es existencialista, aunque él pone en primer plano la libertad, que es un concepto caro al existencialismo, aunque él hace porque él dice, nosotros no somos libertad, es como que la libertad nos posee o algo así, hace una cosa medio extraña a la hora de definir la libertad, pero creo que él inaugura un nuevo pensamiento autóctono argentino, teniendo en cuenta, digamos, una visión global, digamos, no solamente los fenómenos que pasan en Argentina, sino que van más allá, ¿no? Él encuadra Occidente y Oriente, pero desde Argentina. Y en ese sentido, por ahí no es la mejor estrategia buscar esas corrientes que se generaron en Europa, ¿no? Que tienen que ver, digamos, con esquemas que nosotros heredamos, ¿no? Entonces hablamos de existencialistas o platónicos, aristotélicos, cuando en realidad podríamos ubicar, digamos, un pensamiento autóctono distinto. Fatone es, creo que es el propulsor de una rama de la filosofía que sería, para mí es una rama de la filosofía, historia de las religiones. Es una manera de pensar la religión distinta. En un pensamiento, entendiendo la historia y no como algo anquilosado, como la revisión de ideas o fenómenos, sino como el pensar crítico de las religiones. No sé si eso sería una corriente o más que nada el desarrollo de una disciplina, pero no lo ubicaría yo en el existencialismo, por lo menos. No sé el autor si compartís esa opinión. No, pero sí ha tenido obviamente simpatías
cuenta Capelletti como que empezó le llamó la atención justamente la época de posguerra, entonces ahí empezó como que tuvo diversos temas, pero que diversos temas de interés, pero que nunca abandonó el interés por la filosofía de la India. Eh, pero como que ha pasado por diversas corrientes, misticismo, existencialismo, está bueno eso que vos decís, no corsetarlo ahí, sino bueno, como ha dialogado con esas cuestiones. Algo que también dice Capelletti es como le interesa el existencialismo para seguir pensando en sus propias cuestiones, no para adoptarlo tal cual. Así que bueno, un poco va por ese lado me parece. Hay más cosas, ¿no? Sí, acá hay una pregunta que me parece interesante. A ver. ¿A qué se refiere con un mundo que no debemos comprender? Porque si no deberíamos comprenderlo, ¿para qué estamos vivos? ¿Cómo vivir sin comprender? Me gusta. Bueno, lo que a mí me parece en realidad que Fatone no es que no dice que no comprendamos el mundo, sino que no intentemos tomar el camino de la racionalidad, ¿no? De la conceptualización. Nosotros estamos acostumbrados a entender la realidad en términos de un objeto de conocimiento tremendamente, digamos, en el cual nosotros, todo lo que no sea comprensible, como se dice, a la racionalidad, bueno, lo dejamos por fuera, no es interesante, no importa, no tiene, digamos, un lugar dentro del pensar filosófico. Cuando en realidad tenemos, según Fatone, otra vía de acceso, que no es la mera conceptualización, porque el hombre no es solamente concepto, ¿no? En esa primera parte del libro, El hombre y Dios, él habla, ¿no? Digamos, aquellos que ven en solo la experiencia mística, o solo la conceptualización, o solo la comunidad, o solo la soledad. Es decir, el hombre es una diversidad, una complejidad, y tendríamos que explotar toda esa complejidad para comprender la realidad, no solamente la racionalidad, o una racionalidad en términos de sujeto y objeto, ¿no? Un objeto que se comprende, y si no le logro comprender, bueno, eso entonces dejamos por fuera. Al estilo Kant, ¿no? El noumeno está por fuera, lo importante es solamente entonces lo que se manifiesta. Entonces, no creo que es no comprender la realidad, sino intentar comprenderla desde otro punto de vista mucho más profundo. No sé si compartís o si tenés algo para agregar. Sí, pienso en la hermosa obra de Fernando Pessoa y su heterónimo Alberto Caeiro, poeta portugués. Fernando Pessoa creó personalidades externas a sí mismo, pero que a la vez eran escritas por él, que les dio otra personalidad distinta. Uno de ellos es Alberto Caeiro, y yo creo que representa muy bien esto de conocer sin comprender, o esto de la no comprensión del mundo. Leo un fragmento de un poema de Pessoa, de Alberto Caeiro, que dice: creo en el mundo como en una margarita, porque lo veo, pero no pienso en él, porque pensar es no comprender. El mundo no se ha hecho para que pensemos en él. Pensar es estar enfermo de los ojos, sino para que lo miremos y estemos de acuerdo. Igual acá me parece que se va para otro lado ya. Yo siempre lo pienso Alberto Cairo como, trascender, digamos, eh, la racionalidad, ¿no es cierto? Yo pienso también como una especie de dialéctica, ¿no es cierto? Un movimiento dialéctico que tiene que ver primero, bueno, tratar de comprender. No poder comprenderlo y después porque es un misterio, podemos ir siguiendo a Fatone, y después, bueno, aceptar que no hay una comprensión racional de las cosas, sino la comprensión va por otro lado. Ahí está lo místico. A ver, la pregunta es un poco, no sé, no tramposa, pero difícil o imposible de responder, porque justamente la no comprensión tiene que ver con el misterio, justamente lo que no se puede traducir en palabras. Tal cual. Bueno, la persona que hizo la pregunta, no sé si está satisfecha o tiene un comentario o puede hacer una repregunta. Mientras hay otra persona que dice: profe, ¿cómo puedo entender los diferentes pensamientos de los filósofos? De mi parte diría, uno siempre tiene que partir de un lugar, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a estudiar filosofía, siempre conoce una definición de filosofía particular, los autores, una primera explicación. Pero lo que uno nunca tiene que hacer es casarse con esas estructuras, casarse con esas primeras explicaciones.
creo que la mejor manera de entender un filósofo es apasionarse por tratar de comprender, tratando de hacer una revisión constante de nuestras propias estructuras, de nuestras propias, por decirlo así, nuestros propios conceptos, nuestro propio bagaje cultural, y ver o estar atento a los posibles prejuicios o preconceptos que, por decirlo de una manera, sean trabas para la hora de comprender. Y después leer 50.000 veces, romperse la cabeza, tratando por decirlo así, comprender párrafo por párrafo, tratando de siempre encontrar la verdad. La verdad en el sentido, ¿qué quiere decir el autor? No tratar de ver lo que me parece a mí, a simple vista, en la superficialidad de la opinión, o entender lo que dice es como que no tiene sentido, o se contradice, lo que sea. Tratar de sacarse, digamos, esa actitud y empezar a hacer ese trabajo minucioso que lleva horas, lleva esfuerzo y que tiene como recompensa, por decirlo así, la comprensión de un mundo nuevo. En Fatone uno encuentra eso, un mundo nuevo totalmente distinto. Absolutamente. No sé, Lautaro, si agregar algo. Un mundo hermoso, me parece. No sé, creo que es muy lindo leerlo y creo que con eso podríamos ir cerrando porque ya estamos casi en hora. Claro. Ahí va, Leo dice, Leo, ¿qué hace? Parece que te conozco. Leo de Lucas, sí, sí. Se entendió, no todo en esta vida es comprensible. Claro. A ver, esto al menos es lo que plantea Fatone, ¿no? Hay otros filósofos que no, que estarían en lo opuesto, ¿no? Que dice que lo no comprensible, lo no racional no es real. Pero bueno, vamos cerrando acá porque, bueno, hay ahora otra charla que van a estar Rodrigo y Pepe, Rodrigo Reinal y Leyendo con Pepe en esas cuentas, hablando sobre Néstor Perlonger, seguro que van a hablar sobre los cadáveres, gran poema ese. Así que bueno, Fabio, un gusto enorme. Igualmente, y agradezco a todos los que estuvieron por ahí conectados y siguiendo un poco lo que pudimos decir. Espero que haya servido un poco, por lo menos para que Fatone se haga conocido, se haga conocer las obras y que vayan a leerlos, vayan a leer el texto. Me atacan a todos. Así que bueno, un gustazo, genial, la verdad que disfruté muchísimo este pequeño encuentro y bueno, a leer Fatone. Así es. Abrazos Fabio y a todas las personas que están ahí acompañándonos. Sigan viendo el Congreso. Saludos. Nos vemos. Chao, chao.